Hola, buenos días. Bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy voy a hablar sobre un tema importante que lo voy a titular la intención invertida y la intención convertida. ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? Que la intención invertida es siempre el juego que queremos evitar. De alguna forma, nuestro pensamiento es siempre de evitar algo. Quiere decir que jugamos en contra de algo. Nosotros accionamos en función a algo que reaccionamos ante los hechos. Esa sería la intención invertida. Pero la intención convertida es cuando realmente jugamos para entregar algo, para accionar algo. Jugamos por un por, no por contra. Entonces, normalmente siempre jugamos para evitar el fallo. Jugamos para evitar una situación. No jugamos nunca para hacer algo preciso, sin importar el costo que tenga. Cuando tú juegas en función a algo, creando algo, accionando hacia algo, por un algo, entonces estás teniendo una intención precisa de lo que deseas, pero no por lo que puedas perder, sino por lo que puedes aportar. Sin embargo, la intención invertida es todo ese esfuerzo que nosotros hacemos para evitar que las cosas sucedan de la manera que no queremos. Por ejemplo, cuando tú empiezas un partido, ¿cierto? Siempre dices, bueno, voy a hacer esta acción porque quiero evitar que suceda esto. Eso sería una intención invertida. Pero una intención convertida sería un ejemplo. Voy a hacer algo porque quiero hacer esto, no porque evito que sucedan otras cosas. Evitar, de alguna forma, siempre está basado, hacia el control, va hacia el miedo. Cuando tú evitas algo, esa intención invertida, que significa evitar, de alguna forma, toda acción que estás ejerciendo, la estás ejerciendo por una acción del miedo. O sea, su base fundamental es el miedo. Entonces, cuando tú juegas por miedo, decidiendo en base a un miedo, siempre vas a actuar a la contra, siempre vas a tener que reaccionar. Nunca vas a poder accionar. Sin embargo, cuando tienes la intención convertida, que es hacer una acción para conseguir un objetivo sin tomar en cuenta el riesgo que toma ese objetivo, entonces estás aportando al tenis y tu decisión no está siendo tomada en base a un miedo, sino en base a una creencia. Por eso es que es tan importante actuar, saber cuál es tu creencia, porque a partir de allí vas a actuar de manera tal. Y cuando esa creencia está tan intrínseca en ti, tan interior en ti, siempre vas a encontrar las acciones correctas para encontrar tus objetivos. Pero esa acción nunca está basada en el miedo. Y normalmente en nuestra vida cotidiana siempre ejercemos acciones en base al miedo, en base a evitar que suceda lo contrario. Pero eso en el tenis, bueno, en cualquier situación, en la vida y en el tenis, es una decisión incorrecta, porque tú debes tomar siempre las decisiones en base a lo que crees, no en base a un miedo. Cuando tomas decisiones en base a un miedo, estás tomando una decisión en base al control y siempre vas a tener que reaccionar. Nunca vas a poder accionar. Y recordemos que el tenis se basa en tomar acción continua. Pero esa acción continua debe estar basado en esa creencia. Y cuando crees eso, siempre vas a tener acciones continuas.
no vas a detenerte. El juego no se detiene, el juego se crea, se manifiesta, se transmite, se transforma. Pero esa transformación no puede venir desde el miedo, no puede venir desde el control. Tiene que venir siempre de la acción, de la creencia, de la intención convertida. Porque tú eres, cuando yo hablo de intención convertida, hablo de una intención que tú reconoces y a base de ese reconocimiento llega las acciones correspondientes a esa intención. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes esa sincronía entre intención y acción, siempre vas a tener una certeza de que vas por el camino correcto, porque es lo que crees, es tu visión, es tu imagen. Sin embargo, si tu imagen es la de reaccionar, la de la intención invertida, lo que estás diciendo es, yo quiero que esta situación se dé porque no quiero que suceda otra cosa. Entonces hay una desincronía totalmente entre lo que quieres y lo que quieres que suceda. Siempre el pensamiento y la acción deben tener una sincronía. Cuando hay una desincronía, eso nunca vas a poder ejercer el juego de la manera en que quieres. Por eso, recuerda, tienes que tener una intención convertida, o sea, que sea parte de ti, que sea interiormente, para que esa motivación personal te genere las acciones necesarias para crear el juego. Las necesarias y las acciones continuas para generar el dinamismo que necesita el juego para crearse. Pero si no tienes esa conciencia de cuál es tu intención, de qué es lo que crees, nunca vas a poder generar ese juego, porque nunca vas a poder generar acciones. Siempre vas a reaccionar. Y cuando reaccionas, empiezas a controlar. Y cuando controlas, empiezas a jugar por miedo. Y cuando empiezas a jugar por miedo, empiezas a decidir en base a ese miedo. Con lo cual nunca llegas a entrar en esa dinámica del juego, porque estás jugando a la contra, no estás jugando por un por. Entonces, lo importante es siempre entender, bueno, ya lo he dicho en otro video, siempre entender que lo importante es esa intención personal. Esa intención personal siempre te va a dar una creencia personal única, ojo, porque solamente lo crees tú. Y esa intención personal, esa creencia personal, te va a hacer generar acciones continuas que respaldan esa intención primaria que es tu intención convertida. Y una vez que tú la tengas clara, esa intención personal clara, las acciones van a venir por correspondencia, no las tienes que buscar. Porque tu mente va a asociar, otra vez, va a asociar las soluciones para encontrar tus objetivos. Pero esos objetivos no nacen de lo que tú eres capaz de hacer, sino de lo que tú eres capaz de creer. Porque cuando crees en algo, tu mente busca la manera de generar la acción correspondiente para que esa creencia sea posible. Pero si tu decisión está basada en el miedo, en evitar algo, o sea, hacer una acción para evitar algo, tu mente nunca va a poder encontrar la solución correcta. Y es por eso que en los partidos tenemos tanta desincronía entre un entrenamiento y un partido. Porque de alguna manera en un entrenamiento tienes una intención de hacer tal o cual objetivo muy específico, pero en el partido tienes que hacer una combinación de todo eso. Y claro, ¿cómo haces para congregar toda esa información en un solo momento? Es imposible. Pero si tú tienes una intención, hace de esa intención personal, hace de faro que genera una creencia, que genera las acciones correspondientes, que generan las acciones correspondientes que te entregan ese objetivo final. Entonces, qué importante es saber cuál es tu intención convertida, tu por qué, tu para qué.
no tu intención invertida. De alguna forma, esa intención invertida lo que te está haciendo es jugar en base al miedo, en base a evitar. La intención convertida es la que te lleva hacia el juego de una manera tan sutil, tan natural, porque es natural, hacia eso que es crear el juego y crear de alguna manera esa habilidad de poder asociar y transformar tu juego, tu capacidad de crear. Así que bueno, recuerda siempre, tienes que hacerte esa pregunta constantemente porque es algo muy importante para poder generar esas acciones continuas que te entreguen esa asociación perfecta, natural para generar esta transformación que es el juego. Todo parte de lo que crees y esa creencia viene de tu intención personal. ¿Cuál es tu intención personal? Es tu trabajo. Pero si te focalizas tu atención en eso, vas a encontrar tu porqué y ese porqué te va a generar una creencia naturalmente y esa creencia naturalmente te va a generar las acciones correspondientes para llegar a ese objetivo el que deseas. Pero ves como todo esto es una sincronía, pero una sincronía hacia adelante, no una sincronía hacia atrás, que sería la sincronía del control, del miedo y de querer evitar situaciones. Pero ¿en qué cabeza cabe que nosotros queriendo evitar situaciones vamos a encontrar el juego? No tiene ningún sentido y eso es lo que hacemos constantemente en los partidos. Así que ya sabes, busca, pregúntate tu creencia, tu intención convertida, esa intención personal tuya, tu tesoro, que es que tienes que ser consciente de él para que esa intención personal te genere una creencia que encuentre las acciones correspondientes para llegar a ese objetivo que quieres, que es crear el juego. Así que bueno, sin más, recuerda, la pregunta de oro es, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu intención? Para eso he escrito un libro de 100 páginas donde te hablo de cómo encontrar tu intención. Porque en tu intención, de tu intención, empieza tu juego. De tu intención empieza tu creencia y tu transformación. Porque eso es lo que busca, transformarte, crearte, ser alguien nuevo día a día. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.